¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu con mi chalequito totalmente encendido. No voy a pasar frío, me niego, hace un frío hoy en Madrid brutal. Ya sabéis que hoy me duele la nalga del culo. 18 de noviembre de 2022, aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué avances hay. De momento aquí tenemos la grada sur, parece que se les ha acabado el material para introducir al invernadero. Aunque bueno, aquí tenemos todavía esos acumuladores, ¿no? Acumuladores de aceite hidráulico del invernadero. Ahí están en la banda del fondo sur, totalmente acopiados. Mirad, yo no sé quién opina de que el césped está... A ver, es verdad que está un poquito mejor, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Tampoco es para tirar cohetes, porque mirad cómo está en su totalidad en la banda del fondo sur, toda la parte del lateral oeste también. El césped está preocupantemente mal. Es decir, esta parte de aquí es donde es el área de porteros y es donde estaba la zona bastante deteriorada, bastante afectada, pero parece que eso la han tenido que recuperar, la han podido recuperar. Ahí la podemos ver, parece que está incluso el verde es más flojillo en la zona recuperada, y podemos ver también, ya a medida que avanzamos hacia el lateral oeste, podemos ver que hay zonas todavía bastante preocupantes, No sé por qué no me enfoca, ahí está. Ahí tenemos al fondo la banda del lateral oeste, donde empezamos a ver cómo quitaban ese césped artificial azul, que ahí está enrollado, y que parece que van a continuar con los trabajos como en el fondo norte. En el fondo norte, que vimos esas alcantarillas, como destapaban de vez en cuando para el mantenimiento de lo que es el césped. Y ahí en el lateral oeste ha sido también esa zona motivo para quitar y envolver esa lona que tenemos ahora en pantalla para hacer y continuar con los trabajos en esa parte. Tengo muchas ganas de saber cómo va el hipogeo, al igual que todos, está claro, pero vamos a avanzar poco a poco. Ojalá poder tener imágenes, pero no somos afortunados en ese sentido. Tenemos la grada abatible, va a estar así yo creo que hasta que vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Bernabéu. Tenemos esta esquina del fondo sur con el lateral este, donde mirad cómo tienen la lámpara perfectamente colocada en una de las zonas más afectadas. Yo diría que esta es una de las más afectadas, está en el top 5 de las zonas más afectadas del terreno de juego. Y ya sabéis que empezaron a sembrar hace una semana y pico todas las partes del terreno de juego para volver a sanear y resembrar lo que va siendo el césped del Santiago Bernabéu. Están intentando recuperarlo porque, si os fijasteis en los últimos partidos que jugó el Real Madrid aquí, pues se veía fatal, pero fatal el césped. Siguen las palomas, y por lo que he visto antes, sigue el chavalito, que ayer lo confundí con una chica. Lo siento si ves los vídeos o si te enteras de que te he llamado chica, pero está por aquí. Yo le confundí con una chica, pero está ahí con el láser. A ver si le consigo encontrar y os lo muestro. Siempre va con unos pantalones militares. Bueno, pues somos 24.000 suscriptores ya en el canal. Muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los nuevos. Y ya sabes, si quieres seguir haciendo crecer este canal, únete, suscríbete, dale al botoncito rojo ahí abajo donde pone suscribirte, y así ayudarás a seguir creciendo este canal. Aquí le tenemos, el causante, míralo, ahí está, el láser. Bueno, ahora sí que sí, estamos en mitad del palco de honor, donde se sienta nuestro queridísimo Florentino Pérez. Aquí estamos en el interior, hoy 18 de noviembre, daros las gracias a todos los nuevos suscriptores. 24.000, ya somos en la gran familia madridista aquí en el canal de JR. Bueno, y no solo madridistas, porque me consta que somos también de diferentes equipos. Y voy a enseñaros una cosa muy bonita, que es novedad en el día de hoy en el interior, y estamos viendo ya florecer lo que es la grúa Holland, y la vemos ahí entre medias de los entresijos de lo que es la parte de la visera norte. Aquí vemos como todavía no asoma por la parte superior, obviamente no se va a ver yo creo, porque básicamente va a estar por encima de la cubierta pero empezamos a ver ya los colores de la grúa Holland por la parte de la visera norte, ahí en Rafael Salgado. Eso era una cosa que tenía que contarlo en el día de hoy, obviamente no me podía olvidar de sacar eso. Y aquí tenemos todo el interior, hoy día bastante soleado con el frío que hace, pero bastante soleado, modo gran angular, y vamos a ver si tenemos alguna novedad al respecto en el interior, así que quédate conmigo hasta el final y disfrútalo, baby. Bueno, nos venimos a la sombra para no estropear la imagen con el sol, porque cuando da el sol directamente al foco
Al objetivo de la cámara no se ve muy bien lo que voy a sacar, pero aquí tenemos la parte del fondo sur. Veremos a ver qué pasa con la grada del fondo sur, esa parte de tribuna donde empezaron a demoler y se empezaron a ver esas letras de US y donde parece que han cesado los trabajos. Pero bueno, ahora nos acercaremos por ahí, lo veremos mucho mejor. Han utilizado esta rampa para copiar y guardar material en la parte del hipogeo, porque están trabajando, como hemos visto en el vídeo de hoy en el exterior, están trabajando picando en la parte de la puerta 38, esta puerta donde acceden los camiones a dejar el material para el hipogeo, bueno, y los que salen también cuando lo han dejado. Ahí tenemos a pleno rendimiento la grúa Aguilar, ahí amarillita y verde que tenemos en pantalla. Ya sabéis que esta es primordial, muy importante para la hora de trabajar en el hipogeo. Mucha ferralla, mucha armadura que veo en estos últimos días en la parte de la rampa del fondo sur. Veremos a ver cómo trabajan o qué trabajan en esta zona durante los próximos días, donde hemos visto también el hormigonado de esa parte, de ese lateral, del lateral oeste, esa grada baja del lateral oeste, justamente en esa zona, que ahora veremos también mejor desde otro punto de vista, pero no quiero que se escape detalle de todo lo que voy sacando. Y vamos a fijarnos también en la parte del lateral oeste, donde ya sabéis que todas esas líneas que tenemos ahora mismo totalmente alineadas, esos pasillos ya han perdido su color, ya no son naranjas, son grises, y eso es desde hace ya unos cuantos meses. Pero paralelamente y simétricamente están haciendo lo mismo justo encima de nosotros. Ya sabéis que están alineando los pasillos, no podemos sacar esas preciosas imágenes como estamos teniendo ahora. Ojalá poderlo sacar desde ese lado del lateral oeste, pero os cuento lo que más o menos van a hacer justo encima de nosotros, aunque ya lo sabéis, pero bueno, no es menos contarlo. Vemos cómo siguen trabajando en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde desde fuera podemos ver esas cintas transportadoras, que creo que se las han llevado, porque cuando lo he grabado esta mañana, luego, después de haber subido el vídeo, he visto que había un camión pasando con 2 cintas transportadoras, así que es posible que sean esas que estaban ahí y las hayan quitado, No estoy seguro al 100%. Ayer vimos también cómo montaban esos andamios, esa plataforma, me imagino que será para dejar ahí material, como hicieron ya una vez también, creo que fue en esta zona de aquí. Bueno, en realidad lo han hecho en muchos lados, pero bueno, está bien compararlo con alguna vez para que parezca bueno el vídeo. Las lámparas maravillosas funcionando también en la parte del terreno de juego hoy en día, en la parte norte. Vemos como simulan ese sol para seguir haciendo florecer, o al menos intentarlo, esas semillas que se echaron en todo el terreno de juego, que lo vimos aquí también en primicia en diferentes partes del estadio, en diferentes partes del terreno de juego. Yo creo que la semana que viene es clave para ver el funcionamiento y para ver si las semillas terminan de brotar o no. Yo creo que la semana que viene ya es clave, de verdad, porque hace casi 2 semanas que se echaron esas semillas en el terreno de juego, así que yo creo que la semana que viene, lo que me reitero, creo que va a ser muy importante para ver ese crecimiento, ese futuro crecimiento y esperado crecimiento en el césped del terreno de juego, para ver si mejora y podemos ver ya al Real Madrid funcionar. Imaginaos un partido de Champions, la vuelta contra el Liverpool, y jugar con este patatal, No os lo imaginéis porque no va a pasar. Aquí tenemos otra de las esquinas, la del fondo norte, con el lateral este. Han puesto planchas. Creo que estas planchas las he visto en la parte de fuera, en Rafael Salgado, que estaban... No miréis ahí porque eso es malo para los ojos. Bueno, no miréis, no, es que soy yo el causante de que miréis ahí. Creo que estas planchas que tenemos ahora mismo de acero, pero acero que pesa un montón, las hemos visto en el exterior y hemos visto cómo van introduciéndola, y que ahora mismo están los soldadores y este equipo de radial están ahora mismo. Por eso ayer vimos ese grupo de soldadura. Yo me parecía una batería y al final es un grupo de soldadura. Y es que están impregnando esas nuevas planchas en la parte de las plataformas. Por eso parece que han quitado el césped artificial de esa zona, para trabajar colocando e instalando esas planchas. Que parece que no, pero esas planchas pesan un montón, Bueno, mucho trabajo, mucho trajín también en la parte superior, en la parte del fondo norte, esa separación, esa parte de la instalación de los palcos VIP entre el segundo y tercer anfiteatro, donde no dejamos de ver trabajadores. Siguen trabajando en la instalación y en la estructuración de esos palcos que se van a hacer aquí entre el segundo y tercer anfiteatro, lo que decía, y que veremos ya activos y habilitados para la vuelta al fútbol, para enero, para finales de enero, para el primer partido que se juega aquí. Ya estarán totalmente habilitados, pero aún así se sigue trabajando en dejarlos al 100%. Ahí vemos el nuevo tiro de cámara, no nos dejemos atrás eso,
ya está hecho, pero para que la gente sepa que sé lo que es. Seguimos viendo con ese teleobjetivo todo lo que se va produciendo hoy en el fondo norte, 18 de noviembre. Prácticamente estamos a puntito ya, a las puertas de recibir el fin de año y de comernos esas pedazos de uvas. Bueno, quien coma uvas. Hay gente que a lo mejor no come uvas, come golosinas, come chocolatinas, come otras cosas. Y estaríamos en el 2023, año crítico, año clave para las obras del Bernabéu, que es cuando acaban. El verano que viene va a ser brutal, ya lo he comentado antes, pero el primer anillo, la parte de la fascia, el anillo LED que van a colocar en el primer anfiteatro, al final se retrasa de nuevo hacia el verano del año que viene. Ostras, amigos, me he tenido que bajar del rojo al azul, que ya sabéis que es el intermedio, porque me estaba un poquito saturando de calor. Ahora que me está dando el sol de frente, me estaba saturando. Ojo, porque tenemos novedades, empiezan a cerrar ya con las conexiones perimetrales de unión. Podemos ver que están empezando ya a cerrar toda la parte central de la visera sur. Esas piezas que hemos visto en la parte de la torre B, donde han ido subiendo de vez en cuando. Bueno, me imagino que habrán empezado en ese lado, pero veremos ahora mismo ya por fin de nuevo actividad regular en la parte de la visera. Gran pregunta, JR, muy gran pregunta, muy buena, pero veremos a ver qué pasa. Así está la visera al día de hoy, 18 de noviembre, con esa nueva actividad que tenemos en el día de hoy. Modo gran angular, modo 1, modo 3 y teleobjetivo, para que veáis qué es lo que están haciendo esos pedazos de cracks. Bueno, ya volvemos abajo a la parte de la grada del fondo sur, nueva grada que se va a hacer para el año que viene, obviamente. Volvemos a ver la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este. Vemos la lámpara que sigue funcionando en esa esquina, que está fatal. Está ahí lampeando a las semillas que fueron colocadas en ese lado. Vemos movimiento, ahora lo veremos mucho mejor, lo que decía antes, en esa parte demolida de la grada del fondo sur. Y yo creo que la zona de los palcos lo voy a sacar ahora cuando nos acerquemos. ¡Uy, mexicanos! ¡Viva México! ¡Ay, con la Copa del Mundo! Bueno, la Copa del Mundo ya no me interesa, pero mexicanos sí. ¡Viva México! ¡Viva México! 2, 3. ¡Viva México! ¡México! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué entusiasmo! Como con el tema del láser, Yo también querría trabajar de esto. ¡Qué bonito! ¡Qué chido, Me han dicho que, por ejemplo, aquí en España, qué guay. Ah, tío, qué guay, tal. Pues ahí se dice mucho, qué chido, chido. Ah, chido, tío, chido. Así que para que lo sepáis, los mexicanos que me estáis escuchando ahora mismo, ya lo sabéis, pero no está mal. Me encanta aprender culturas extranjeras, palabras extranjeras. Bueno, venga, vamos ya a lo serio, vamos al tema de las obras. Vemos desde aquí, no han empezado en esta parte de las escaleras. Parece que esa esquina no la van a tocar, pero podemos ver los asientos completamente protegidos de esas lonas totalmente negras. Pero sí lo que podemos escuchar son los martillos eléctricos que funcionan desde hace unos cuantos días en este primer anfiteatro. Colocaron esos andamios, como vimos ayer en el vídeo, colocaron estos andamios, que no me sale la palabra, en la parte de tribuna aquí del lateral este, pero de momento no veo mucho movimiento, mucho trabajo. Totalmente también tapados los del palco de honor, obviamente, y los de tribuna que están más cerca de la torre A. Venga, nos movemos, nos vamos para el otro lado, acompañadme, dadme la manita. Bueno, volvemos a salir al espectáculo del interior del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que tenemos dos zonas para poder ver el interior. Tenemos aquí al pedazo de crack funcionando ese puntero láser. Es que es muy llamativo, Llamativo y gracioso. Oye, qué frío hace, Qué frío hace, cómo me duele la nalga del culo. Aquí tenemos otro pedazo de crack. Parece que están a tope con lo que decíamos antes, el mantenimiento del césped. Lo que decíamos antes, también podemos ver desde aquí a Haaland, la grúa Haaland, ya en parte subida y alzada en la parte de Rafael Salgado. Otra perspectiva de lo que están haciendo en esta parte de la visera sur, donde podemos ver y apreciar perfectamente que están soltando ahora mismo las eslingas de la nueva pieza que acaban de encadenar y que acaban de colocar en ese lado de ahí. Así que empieza lo serio, empieza ya por fin el fin de la visera sur, que hemos estado viendo tantos días como estaba un poco como los trabajos pausados, y parados. Estaban trabajando justo en la cercha de rodadura número 2, en esta zona de aquí.
Ahora ya desde aquí podemos sacar toda la parte del fondo sur mucho mejor. Tengo un hambre que flipas también, tengo un gusanillo en el estómago. Aquí vemos cómo están picando en esas galerías internas entre el primer y segundo anfiteatro, donde van a colocar los nuevos palcos. Ah, sí, justo es donde los palcos, no es la galería en sí, son los palcos, están picando los palcos, que en algunos están trabajando. Ahí vemos, parecía como soldadura, no, pero es una luz encendida. Aquí vibra, sí, míralo, aquí vibra y aquí no, cosas de la materia. Modo grada angular, venga, seguimos. Grada abatible totalmente abierta. Lo que decíamos antes, vemos cómo están empezando a raspar el suelo ahí con el cazo de la excavadora, pero es lo único que están haciendo. Parece que están quitando el escombro sobrante durante todos estos días con esa mini excavadora y la están colocando en esos contenedores. De momento en la grada del fondo sur, esta grada de tribuna, no han hecho nada más. Vamos a ver también la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esa zona que hemos dicho antes que íbamos a sacar, que desde aquí se ve mucho mejor. Mirad cómo están metidos, incrustados en esa parte del suelo de la esquina. Qué brutalidad, mirad cómo están ahí. Es decir, para que os hagáis una idea de la profundidad que hay ahora mismo ahí, podemos ver a los operarios, que más o menos son 1,80, 1,90 como mucho. Les hemos visto totalmente de pie en las profundidades de esa esquina. Ojo, ojo, porque mirad lo que tenemos en pantalla. No sé de dónde vienen esos carteles del Real Madrid, pero ojito, cuidado, porque obviamente los del primer anfiteatro no son, aparte de que ha dicho el nuevo Bernabéu de que eso hasta el verano que viene no lo van a hacer, y obviamente esto es tela, esto es como una especie de tela, lona o algo así. Lo de arriba parecía hasta incluso plástico o metal. Lo están empezando a quitar de la parte de el primer anfiteatro. Podemos ver soldadores, podemos ver diferentes trabajos en un mismo sitio. Bueno, lo que podemos apreciar, porque obviamente no podemos estar ahí. Obviamente también podríamos estar en la otra grada, como por ejemplo cuando estaban los trabajos en ese primer anfiteatro, que lo veíamos perfectamente desde aquí, perfecto, pero desde aquí solamente podemos sacar pues lo que sacamos. Solamente lo que sacamos. Primer anfiteatro, vemos que empezarán poco a poco a demoler esos palcos también, pero de momento no vemos huella de eso. Vemos cómo han colocado ya esas tablillas, esos paneles de encofrado para empezar ya a lo que es delinear los nuevos pasillos, que además que lo vimos ayer. Ahí tenemos diferentes... Qué lujada, tío, es que han avanzado un montón en apenas pocos días, Han avanzado, se han metido en mucha caña, mucha prisa en la alineación de los pasillos, porque sabían que tenían que dejarlo hecho para este parón del Mundial. Es que aún así acabamos de empezar el parón del Mundial, Podemos decir, no, es que llevan un montón ya con estos trabajos. No, acabamos de entrar en el parón del Mundial y dentro de poquito ya veremos esos trabajos totalmente realizados. Es que también había muchos trabajadores, han metido mucha prisa. Vamos a fijarnos también cómo va ese estado, esa instalación de los palcos para la prensa, esos habitáculos para la prensa, donde mirad que empezaron a quitar las vallas que tenemos ahora mismo en pantalla y que, poco a poco van acondicionando lo que van a ser esos habitáculos para la zona de prensa, que la subirán desde el primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro, y lo subirán ahí arriba. Y ya que me acabo de acordar, ayer veíamos acopiados en esa zona de aquí esos soportes metálicos que empezaron a colocar para tapar los palcos triangulares en el fondo sur. Vemos que específicamente en estos ya han empezado a colocar, ya los han colocado, ya los han colocado. Me imagino que los habrán colocado hoy prontito, porque ayer por la tarde no estaba. Así que aquí tenemos los nuevos soportes metálicos para tapar lo que van a ser los palcos triangulares lo que van a ser, los que han sido los palcos triangulares del tercer y cuarto anfiteatro, entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, y ya ahí pegando con el lateral oeste, este de aquí. Casi se me olvida, porque ya estaba sentado ahí en el mirador. Bueno, retomamos esta zona. Venga, volvemos a esta zona. Aquí al lateral este vimos cómo empezaban a colocar esos andamios para seguir con la instalación de los ladrillos, esa tapia, esa construcción de los muros de separación entre las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte con el lateral este, donde de momento pues tampoco veo mucho movimiento ni muchas novedades.
Ahí están los andamios y yo me imagino que ya la semana que viene empezarán con los trabajos en esa zona. Ahí está la plataforma que también colocaron antes de colocar esos andamios. Y esos trabajos también en la última parte de ampliación del tercer anfiteatro en la esquina de la Torre D, de 14ª, que también está prácticamente igual que ayer. Igualito. Venga, quitamos Tun, vamos a ver si empiezan a quitarnos esas piezas amarillas que tenemos ahora mismo en pantalla. Veremos qué pasa, porque ya ha dicho Nuevo Bernabéu que dentro de poquito se va a sostener ya la cubierta por sí sola. Lo que no sé si incluyen estas piezas amarillas totalmente provisionales, que son la parte de los torreones. En la Torre D, Torre A, Torre C, que aquí lo podemos ver también, esas piezas amarillas. Y en la Torre B de Bernabéu, aquí lo tenemos. Veremos a ver. Habrá que estar muy atentos por si los quitan, ¿eh? Habrá que estar muy atentos. Y ahí arriba la instalación de la calefacción también, que hemos visto colocaban pues puntualmente. Así que nada, me despido ya del vídeo del interior. Ya sabéis que tenéis el vídeo del exterior también en el canal ya subido y requete subido. Así que espero que os haya gustado y si es así, por favor que me dejen un like como una casa de grande, como la casa que tenemos ahora mismo en pantalla, madridista. Así que ya sabes, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Chao, chao, gracias. Somos 24.000 personas ya, 24.000 suscriptores. ¡Wow!